Pereira, Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho, la sonrisa del fútbol. Uno de los jugadores más talentosos de este deporte en toda la historia del planeta. El crack brasileño. Ronaldinho literalmente llegó a ser paraguayo. Aunque deslumbró en Europa y en América, fue campeón del mundo, fue campeón de Europa, fue campeón de América con clubes, pero vivió una de las peores pesadillas de su vida en nuestro país. Esta es la historia de cuando Ronaldinho fue paraguayo y estuvo preso en nuestro país. Ronaldinho Gaúcho inició su carrera deportiva en el Gremio de Porto Alegre. Paradójicamente, se hizo conocido en un torneo juvenil aquí en Asunción del Paraguay. Luego dio el gran salto a Europa, fichando por clubes como el Paris Saint-Germain de Francia y posteriormente el Barcelona de España, donde vivió tal vez uno de sus momentos dorados. Llegó a ser en ese momento, en el que era ídolo del Barcelona, el personaje más conocido de todo el planeta, superando a figuras como el Papa o el presidente de los Estados Unidos. Ronaldinho Gaúcho también actuó en clubes de Europa como el poderoso Milan y luego se pegó el lujo de hacer una travesía por destinos exóticos. Regresó a Sudamérica para sacar campeón de la Copa Libertadores al Atlético Mineiro, coincidentemente contra Olimpia de Paraguay. Luego disfrutó del fútbol mexicano. En todo momento, durante toda su carrera, Ronaldinho se caracterizó por la magia, por el talento y por la alegría que transmitía. Tenerlo en una cancha de fútbol era sinónimo de espectáculo. Era tal vez uno de los deportistas más queridos y más carismáticos del planeta. Pero todo cambiaría para él en marzo del año 2020. El terremoto que produjo Ronaldinho en Paraguay solamente fue superado por aquella trágica pandemia que también coincidentemente se inició en aquella misma época. Ronaldinho fue contactado ya en Río de Janeiro, Brasil, por un empresario amigo suyo, Wilmondes Sousa Lira, quien a su vez tenía emprendimientos comerciales o era socio básicamente de una por entonces casi desconocida pero multimillonaria empresaria paraguaya, Dalia Angélica López Troche, hoy día supuestamente la personaje más buscada de nuestro país. Wilmondes y Dalia, además del relacionamiento comercial que tenían, compartían una afición por el deporte. Dalia, de hecho, era madrina del automovilismo en nuestro país. Wilmondes Sousa probablemente fue el que le hizo el contacto a Dalia con Ronaldinho Gaúcho. Dalia López entonces comentó que tenía un emprendimiento por desarrollar en Paraguay. Era supuestamente un programa de ayuda a niños carenciados. Entonces, en el marco de negociaciones empresariales, con la intermediación de Wilmondes Sousa Lira y de la esposa de este, Dalia Angélica López Troche, la paraguaya, pudo contratar al astro brasileño Ronaldinho Gaúcho para que viniera a nuestro país y actuara como una especie de embajador o de figura
de la campaña de solidaridad que supuestamente iba a financiar Dalia López. Consistía básicamente en una caravana que llevaba, por ejemplo, asistencia sanitaria a niños carenciados de puntos vulnerables de nuestro país. Nosotros tenemos, y le invitamos a todos, ¿verdad? Los presentes, ya saben todos seguramente, ¿verdad? Tenemos la presencia de Ronaldinho Gaúcho el 4 de marzo, acá en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Vamos a tenerle ese otro deporte sano a quien apoyamos, pero él viene para apoyar a nuestro país. Él viene a hacer la solidaridad a Paraguay como nuestro hermano brasileño. Él viene a dar una ayuda muy grande a nuestros hermanos paraguayos del interior del país, a los más carenciados. Entonces, gracias a Dios, tenemos personas de gran corazón con tanta humildad como es Ronaldinho. El 4 de marzo del año 2020, Ronaldinho Gaúcho y su hermano y representante Roberto arribaron a nuestro país en un vuelo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. La bienvenida que le dieron al crack fue digna de un jefe de Estado. Miles de fanáticos se agolparon en la principal estación aérea de nuestro país. De hecho, tuvo que salir escoltado por policías, militares y funcionarios del aeropuerto. En sus desplazamientos en aquel primer día, utilizó incluso escolta motorizada de la Policía Nacional. Ronaldinho Gaúcho pensó tal vez que ese iba a ser un viaje de ensueño, pero terminó siendo su peor pesadilla. Aunque siempre hubo dudas acerca de quién pilló o quién alertó, porque dicho mérito se lo disputan policías de identificaciones y funcionarios de migraciones, coincidentemente las dos instituciones involucradas en la expedición de los documentos falsos. Pero pasemos a hablar de ello. Aquella misma mañana, cuando Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto llegaron a Paraguay, alguien avisó que Ronaldo de Assis Moreira y Roberto de Assis Moreira habían registrado su ingreso a Paraguay con pasaportes que llamativamente los identificaban como paraguayos naturalizados. Ese elemento no pasó desapercibido entre los funcionarios que controlaron las documentaciones. De hecho, cuando Ronaldinho Gaúcho ya se encontraba de gira en Asunción, aquellos funcionarios elevaron el informe de que Ronaldinho y su hermano entraron a Paraguay con pasaportes que dicen que son paraguayos naturalizados. Claramente se trataba de una irregularidad. Al cotejar en el sistema informático, la Policía Nacional de Paraguay descubrió en ese mismo día que ambos también tenían cédulas de identidad paraguayas con sus nombres originales, pero claramente de contenido falso. Se habían utilizado los números de cédula de otros paraguayos, es decir, se falsificaron las documentaciones para las expediciones de la cédula y del pasaporte de cada uno, de Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho, y de su hermano mayor y representante Roberto de Assis Moreira. Este último también llegó a jugar el fútbol de manera profesional, igualmente en el gremio de Porto Alegre. Mientras en el Yacht y Golf Club paraguayo caía la tarde, a Ronaldinho le organizaron una gran recepción de bienvenida, un banquete imperial, una selección de invitados acorde con el calibre del agasajado. Al mismo tiempo, en la Fiscalía General del Estado de Paraguay, en Asunción, se llevaba a cabo una trascendental reunión entre la anfitriona, Sandra Raquel Quiñones Astigarraga, Fiscala General del Estado, Euclides Acevedo Candia, en ese momento ministro del Interior, la cúpula de la Policía Nacional y agentes fiscales de crimen organizado. En aquella reunión se decidió hacer una intervención jurídica
en el caso, ya que si la bomba explotaba, claramente podría afectar no solamente a las autoridades de la policía o del Ministerio del Interior, sino también incluso a las propias autoridades nacionales. Con una orden de allanamiento mediante una comitiva fiscal policial encabezada por los fiscales de crimen organizado, Federico Delfino y Alicia Saprissa, así como por el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán y policías de crimen organizado, el hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo fue allanado aquella misma noche. La suite presidencial fue intervenida por los investigadores y dentro de ella fue tomado detenido el crack del fútbol, Ronaldinho Gaúcho. Yo soy el comisario Pedro Lesme. En aquella oportunidad me cupo ser parte del equipo de trabajo que realizó la investigación en el caso sonado de Ronaldinho. El señor Ronaldo había ingresado a través del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi utilizando un pasaporte de identidad falso, el cual fue alertado a la institución policial a través del Departamento de Identificaciones que ese pasaporte era falso, en coordinación con migraciones en esa época. Se solicitó los allanamientos correspondientes al hotel, uno de los hoteles que se encuentra en la ciudad de Lambaré, específicamente el Yacht y Golf Club. En una de las habitaciones se encontraba el señor Ronaldo de Asís Moreira, juntamente con su hermano y otras personas más, quienes en ese preciso momento fueron verificados e incautados de su poder documentación apócrifa de contenido falso también en ese momento. Fueron incautados dispositivos electrónicos en ese lugar, analizados posteriormente, y también eso conllevó a la detención de otras personas involucradas en el hecho. Salieron con su documentación brasileña, pero al ingresar al Paraguay la realizaron con este pasaporte paraguayo, que le fue entregado, ni bien bajaron del avión. ¿Cómo se hace esta información, doctor? Se habla de que supuestamente hay un esquema de coima y que aparentemente alguien delató. ¿No recibió la plata? No, se hizo el escaneado. Creo que las personas que generalmente viajan pueden observar las medidas de seguridad que se van realizando a los efectos del chequeo de la documentación. Se hizo el chequeo de esta documentación y llamó la atención. ¿Por qué? Porque vamos a partir de la base. Para obtener la nacionalidad paraguaya o ser un ciudadano paraguayo naturalizado, hay que estar viviendo un tiempo en el país. 3 años. Aproximadamente. Sí, y tener un trabajo. Y tener un trabajo y todas esas cosas. Y bueno, Ronaldinho, una persona de fama mundial como Ronaldinho, por lo menos yo no, que estoy igual que ustedes, ¿verdad? Hubiésemos sabido. Exactamente, hubiésemos sabido todas esas cosas. Al ser interrogado por los policías y los fiscales que lo acababan de detener, Ronaldinho, apoyado siempre por su hermano Roberto, reconoció que efectivamente la cédula y el pasaporte paraguayos que ambos tenían les fueron entregados aproximadamente un mes antes de venir a Paraguay y que las gestiones la había hecho su amigo, el empresario Wilmondes Sousa Lira, también brasileño, que de hecho se encontraba en el mismo lugar. En el momento de la intervención también fue llegando la por entonces todavía desconocida empresaria Dalia López, quien se encontraba también en el mismo hotel. Cuando eso, ni siquiera los policías ni los fiscales conocían a Dalia, ni sabían que tenía mucho que ver en esta trama. En una resolución preliminar, el equipo de fiscales ordenó la detención de Ronaldinho y su hermano, pero por una cuestión de seguridad y de logística, se decidió dejarlos alojados en el mismo hotel con fuerte custodia policial. Así, aquel 4 de marzo del año 2020 pasó a ser una fecha histórica en nuestro país. Fue el día en el que Ronaldinho Gaúcho cayó preso en Paraguay.
Hola Iván, buenas noches. Soy el juez Osmar Legal, quien en su momento como agente fiscal estuvo a cargo de la causa que involucraba al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho. Doctor Legal, como fiscal habrá sido el caso más mediático que tuvo en su carrera. Y por lo menos uno de los casos donde una persona tan pública a nivel mundial fue investigada. ¿Cómo nace la causa penalmente hablando, doctor? Bueno, la causa inicialmente se dio en torno al hallazgo por parte de los agentes fiscales que estaban a cargo de esa investigación en su momento de documentos, de contenido falso, primariamente pasaportes y posteriormente cédulas. Y se conforma un equipo de agentes fiscales en ese momento porque si bien la especialidad donde yo ejercía mi rol en la fiscalía era la de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, había ciertas cuestiones con relación a un posible esquema liderado en ese momento por Dalia López y quien invitó al señor Ronaldinho Gaúcho a Paraguay, donde habrían inversiones y posteriormente posibilidades de algunas tipologías de lavado de dinero. Bueno, tenemos que recordar que en su momento corría la posibilidad de un requerimiento de criterio de oportunidad y evidentemente se tomó la decisión de ordenar la detención. Esa fue la decisión de mayor impacto en ese momento. La unidad a mi cargo ordena la detención de Ronaldinho Gaúcho y también de su hermano, y esto en razón básicamente a esa posibilidad de ocurrencia de hechos punibles con relación al lavado de activos provenientes de ciertos actos del esquema o grupo criminal que se estaba investigando, y la decisión tuvo que ser acelerada en atención a que el mismo, como todos sabemos, es de nacionalidad brasileña y los brasileños no extraditan a sus connacionales. Es así que se toma esa primera decisión y posteriormente también la imputación en contra de ambas personas en ese momento. ¿Qué comentarios recibieron ustedes sus superiores cuando se tomó la determinación de ordenar la detención de nada menos que tal vez el personaje futbolístico más conocido del mundo en ese momento? En ese momento, la fiscal general del Estado era la doctora Sandra Quiñones. Evidentemente, una vez tomada la decisión, se comunicó los pormenores del por qué se tomó esa decisión y evidentemente hubo un acompañamiento por parte también de las autoridades de la Fiscalía General, porque era una cuestión lógica y hasta de sentido común. Sabíamos de que dicha persona era de un impacto social muy importante, pero lo que yo había dicho ya en ese momento, cuando por lo menos se objetaba o se preguntaba el porqué de esta medida cautelar, es que en países serios, más allá de quien sea, se tiene que tomar como Estado y como sistema de justicia las decisiones que correspondan. A él se lo notó siempre muy tranquilo y pacífico, transmite esa paz y evidentemente no hablaba mucho, no transmitía tampoco mucho del porqué, pero recuerdo que mucho también se había analizado el desconocimiento por su parte de esa documentación, porque había cuestiones que eran llamativas. Él no hacía falta que use un pasaporte siendo brasileño por el Tratado Mercosur, con el documento policial de ciudadanía ya se puede ingresar al país. Además de eso, él tenía, y creo que lo sigue teniendo, pasaporte de la Unión Europea. Entonces, se objetaba mucho que la posibilidad de un desconocimiento, que es un elemento subjetivo del tipo con relación a la producción, pero entre los elementos incautados y demás evidencias en ese momento, habían intercambio de mensajes donde se notaba cómo ellos posaban para un documento oficial, entonces lo cual en ninguna parte del mundo, en ningún país permite que lo hagan de esa manera. Por lo tanto, ese desconocimiento fue destruido por esas evidencias y básicamente era esa la situación en ese momento, Iván.
Ronaldinho Gaúcho, su hermano Roberto y varios otros supuestos implicados en este esquema habían sido imputados por el Ministerio Público. Los fiscales Osmar Legal y Marcelo Pecci también ya se incorporaron al equipo de trabajo que se desempeñó en esta causa. Pero de repente surgió un gran dilema. ¿Qué hacer con Ronaldinho? ¿Realmente estaba involucrado? ¿Era culpable de lo que se creía? Ronaldinho, de hecho, al día siguiente de su detención, estuvo a punto de abandonar ya nuestro país, al ser beneficiado por la Fiscalía con un pedido de criterio de oportunidad, mediante el cual él podría regresar a su país mientras la causa se tramitaba aquí. Sin embargo, el juez Mirko Balinotti dio trámite de oposición al pedido de la Fiscalía, tras lo cual la propia Fiscala General Sandra Quiñones rectificó el pedido inicial y se presentó imputación contra el campeón del mundo, contra Ronaldinho Gaúcho. Como una medida de aseguramiento, la jueza de la capital, Clara Ruiz Díaz, dispuso el encarcelamiento del crack del fútbol, Ronaldo de Asís Moreira. Ronaldinho, nada más y nada menos, tenía que quedar encarcelado en Paraguay. Por el perfil del procesado, se decidió que fuera recluido en el cuartel de la agrupación especializada de la policía, donde se viviría otro capítulo memorable de la estadía de Ronaldinho en nuestro país. Mientras el proceso penal avanzaba, Ronaldinho ya estaba preso. Su hermano Roberto también. El empresario que habría actuado de nexo, Wilmondes Sousa Lira, igualmente estaba recluido. La empresaria paraguaya Dalia López, presunta ideóloga del esquema, se encontraba prófuga. En ese ínterin fueron cayendo funcionarios de migraciones, de la policía y así como gestores particulares que participaron en el proceso de expedición de los documentos de contenido falso que les fueron entregados a los brasileños que visitaron nuestro país. Pero Ronaldinho, fiel a su estilo, desparramando magia y talento, cautivó a todos sus compañeros de reclusión en la agrupación especializada. Ni bien llegó, pasó a ser el centro de atención en ese cuartel policial que también se usa como prisión. Muchos de los presos policías y civiles que estaban en ese lugar, que no tenían visitas hacía muchísimo tiempo, como por arte de magia, empezaron a recibir a familiares y amigos. En realidad, nadie estaba interesado en ir a ver a su pariente preso, sino que querían estar cerca de la sonrisa del fútbol. Durante su permanencia en la agrupación especializada, Ronaldinho fue confinado a una habitación privada, en un sector destinado a algunos reclusos civiles, ya que en ese lugar también había un pabellón para policías o ex policías procesados o condenados. De hecho, Ronaldinho vivió en la agrupación especializada un momento muy especial, su cumpleaños. Ronaldinho recibió los 40 años de edad encerrado con policías y ex policías paraguayos que cumplían condenas, por ejemplo, por narcotráfico, asalto, secuestro, extorsión e incluso algunos de ellos también por homicidio. Los días de Ronaldinho en la cárcel en Paraguay fueron inolvidables, tal vez para él, pero principalmente para sus compañeros. Justo en ese momento se estaba preparando un torneo relámpago entre los presos de la agrupación. De los 8 equipos en competencia, todos intentaron fichar a Diño, pero de manera amable y siempre con una amplia sonrisa, se excusaba de sus compañeros carceleros. Todos intentaron ficharlo, pero nadie pudo conseguir que él actuara con la camiseta 10 de su equipo. Lo que sí Ronaldinho aceptó fue jugar con ellos los partidos que se jugaban en los horarios de receso, en los momentos en los que los prisioneros podían salir al patio. Los reclusos, en cambio, establecieron algunas reglas particulares, como por ejemplo
Ronaldinho no tenía permitido marcar goles. Él podía desarrollar las jugadas e incluso hacer asistencias, pero no podía meter la pelota dentro del arco. Tras festejar su cumpleaños en la cárcel y luego de ser el principal homenajeado en el torneo de presos de la agrupación especializada, en el que el trofeo de campeón fue un cerdo aún vivo, Ronaldinho Gaúcho finalmente abandonó la agrupación especializada. Fue al ser beneficiado con una medida de arresto domiciliario que la consiguió el 7 de abril de aquel mismo año 2020, cuando la pandemia por el coronavirus ya estaba en plena vigencia en Paraguay. Nuestro país empezaba a tomar medidas sanitarias para tratar de contener el avance del COVID. Así como en todo el mundo, aquella pandemia sería catastrófica para nuestro país. Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto pasaron a cumplir su arresto domiciliario en el céntrico Hotel Palmaroga, en Asunción. Desde ese lugar disfrutaron de la comodidad de una de las mejores suites también de ese establecimiento. Mientras tanto, el ejército de abogados paraguayos y brasileños trataba por todos los medios de desligarlos del proceso penal que se había abierto en Paraguay. Pero había un gran inconveniente. La considerada ideóloga de la organización, la paraguaya Dalia Angélica López Troche, seguía prófuga. El fiscal Marcelo Pecci, ahora ya fallecido, había llegado a declarar en aquel momento que si Dalia se entregaba, tal vez Ronaldinho y su hermano Roberto podrían ser eventualmente exonerados de un proceso si es que se llegara a aclarar la situación de ambos. Resulta ser que las autoridades de nuestro país tenían la teoría, y no descabellada, de que Ronaldinho pudo haber sido utilizado por Dalia López para formar un esquema de lavado de dinero. Básicamente se creía y se sostiene hasta ahora de que la empresaria paraguaya contrató al astro brasileño como imagen o como fachada para disimular actividades comerciales ilegales que eventualmente después se podrían llegar a concretar. Sin embargo, como Dalia López hasta hoy día, a 6 años de aquella situación, nunca se presentó, aquella teoría tampoco nunca pudo ser corroborada por la policía ni por la fiscalía. ¿Qué pasó, doctor, con Ronaldinho? ¿Que lo utilizaron? ¿Qué quisieron hacer? ¿Quisieron congraciarse con él? ¿Quisieron utilizarlo para operaciones ilegales? ¿Qué creen ustedes ahora, 6 años después, que fue lo que pasó realmente? Bueno, yo creo que a él lo quisieron utilizar. Esa es una conclusión personal. Tenemos que recordar de que la causa en contra de la señora Dalia sigue abierta, pero objetivamente lo que se pudo encontrar en contra de Ronaldinho y su hermano era la producción de documentos, no así transferencias bancarias ni movimientos de dinero entre estas personas. Por lo tanto, se diluyó la posibilidad de una posibilidad, valga la redundancia, de lavado de activos. Yo creo que él estaba primariamente siendo utilizado, pero siempre vamos a quedar con la incógnita hasta dónde iba a llegar eso. La señora Dalia López, recordemos de que hasta el día de hoy está prófuga de la justicia. Me tocó realizar también la imputación en contra de ella y a la vez, cuando entro como juez de crimen organizado en el juzgado que estaba a mi cargo en ese momento, estaba la causa por la cual se la procesa así. Y hasta el momento que hubo una presentación, yo no tenía el porqué luego de hacerlo, pero a partir de que la misma Interpol solicita la actualización del código rojo, es que yo tengo que tomar, y tomé la decisión de apartarme del caso, ya que era uno de los fiscales investigadores. Realmente eso siempre estuvo a partir de los requerimientos fiscales y también de las decisiones jurisdiccionales a cargo de la Policía Nacional, que es la encargada de buscar a esa persona. Nunca más tuvimos actualizaciones, por lo menos de
de su paradero ni hasta el día de hoy ella sigue prófuga. Ese es el estado de la causa. Mientras el mundo hablaba de la pandemia del coronavirus, en Paraguay otro tema de interés también era la detención de Ronaldinho Gaúcho. El 26 de abril de aquel año 2020, 19 días después de estar encerrado en el Hotel Palmaroga, Ronaldinho concedió una entrevista exclusiva a ABC Color. 3 periodistas del diario entrevistaron a Diño sobre los tormentosos momentos que estaba pasando en Paraguay y sobre los proyectos a futuro. Con una amplia sonrisa, como siempre, y con una claridad y sinceridad de sus expresiones, Ronaldinho contó que lo único que quería era que ese momento terminara y que soñaba con reunirse de vuelta con su mamá en Brasil. Ese era el mayor deseo de Diño, volver a ver a su mamá y saborear de su comida. He tenido la oportunidad de jugar muchas veces contra la selección de Paraguay desde mis 13, 14 años, cuando empezamos con las selecciones, ¿no?, de la base de Brasil. Entonces siempre esperábamos mucha dificultad, siempre fueron grandes partidos. ¿Qué recordás de esa final? Había ganado Olimpia acá 2-0 y ustedes lo dieron vuelta en Belo Horizonte. Sí, no, también he tenido esta suerte, ¿no?, de ganar una Libertadores, entonces era un título que faltaba, ¿no?, para mi carrera. Entonces hemos conquistado, fue un momento muy lindo, ¿no?, contra un equipo paraguayo. Entonces desde que llegué aquí a Paraguay todos se acuerdan muy bien de este partido. Entonces un recuerdo más muy lindo. Bueno, tengo mi fe y mi fe siempre hago mis oraciones para que las cosas salgan bien y bueno, ojalá que dentro de poco todo esto se acabe. Luego de 5 meses, que tal vez resultaron ser los más largos en la historia de la vida de Ronaldinho, este y su hermano Roberto obtuvieron finalmente su libertad. Fue mediante un criterio de oportunidad concedido por la Fiscalía, que como condición puso la donación de una cantidad de dólares a una entidad de beneficencia. Ronaldinho y Roberto abandonaron Paraguay el 25 de agosto del año 2020 y finalmente arribaron a Río de Janeiro, donde se reunieron con el resto de su familia. La pesadilla había terminado. La sonrisa del fútbol, la magia hecha persona, el crack, el eterno número 10, el astro del fútbol, finalmente salió en libertad. En este momento se levanta el arresto domiciliario que tenés en el hotel Palmaroga. Estás en libertad ambulatoria, podés disponer libremente de tu movilidad. También con esta resolución se levanta la medida cautelar que hay del depósito de dinero de los mismos en el Banco Nacional de Fomento. Ellos no tienen desde ahora en más ninguna, Ronaldo también se levanta la medida cautelar de arresto, no tienen ninguna restricción más ante la justicia paraguaya, salvo el cumplimiento de esto, que seguramente se va a articular con los abogados defensores, el cumplimiento en lo que hace a la reparación del daño social. El juez Gustavo Amarilla dio lugar al requerimiento conclusivo presentado por los fiscales que investigan la causa de Ronaldinho y su hermano Roberto. Los investigadores solicitaron una salida procesal para evitar elevar la causa a juicio oral. Con esto, ambos investigados aceptaron su culpabilidad en la causa. Roberto, el hermano del rey del fútbol, fue condenado a 2 años y a varias otras medidas a cumplir en el Brasil. Es por eso que corresponde no solamente la condena, en este caso sobre la base de los medios probatorios expuestos, sino que también entiendo que la sanción justa para este tipo de hecho punible, conforme a lo probado en autos, es la de 2 años de pena privativa de libertad. También permite, a criterio de este juzgador, suspender la condena a prueba. En términos sencillos, Roberto, la justicia paraguaya te condena a 2 años
por el uso de estos dos documentos públicos de contenido falso, cédula y pasaporte paraguayo, pero también te beneficia con la suspensión de esta condena a prueba. ¿Qué significa prueba? Es un instituto del derecho procesal moderno en donde el condenado, cumpliendo con unas obligaciones, puede ir purgando esa condena siempre y cuando vamos a decir, haga efectivo esas obligaciones que se le impone en sustitución de la condena privativa de libertad. Por su parte, Ronaldinho fue beneficiado con la suspensión condicional sin tener que comparecer en el Brasil. La obligación de reparar el daño social que está aceptado por parte de este juzgado en la persona de Roberto, la obligación de reparar el daño social causado con el depósito de la suma de $110.000 americanos y o su equivalente en moneda nacional, el guaraní, en el Banco Nacional de Fomento, en la cuenta abierta a nombre de este juicio y a la orden de este juzgado, la cual será destinada en carácter de donación al Ministerio de Justicia para la compra en forma exclusiva de todo lo concerniente a insumos sanitarios y equipos de bioseguridad en la lucha contra el COVID-19 para el personal administrativo, guardia cárceles y reclusos de todas las penitenciarías del país. El monto de dinero solicitado a Ronaldinho será entregado como donación al Hospital de Clínicas y a la campaña de donación Todos Somos Bianca. El juzgado entiende que efectivamente corresponde calificar la conducta del mismo dentro de lo previsto en el artículo 252 del Código Penal en grado de autor 29 y también resuelve a continuación hacer lugar a la suspensión condicional del procedimiento peticionado por el Ministerio Público de conformidad al artículo 21 en beneficio del encausado Ronaldo de Asís Moreira. Esta suspensión condicional del procedimiento también tiene unas obligaciones. Uno, la obligación de reparar el daño social causado con el depósito de la suma de $90.000 americanos y o su equivalente en guaraníes. Las obligaciones las establecemos nosotros los magistrados a partir de haberse cumplido los primeros presupuestos de la figura de la suspensión, previa calificación y tiempo del mismo. Entiendo que con ese monto, cuando se haga efectivo de la donación en esta suspensión condicional del procedimiento, no me queda ya otra necesidad de obligarle a él vaya a comparecer ante algún órgano jurisdiccional de la República Federativa. Ronaldinho viendo la tele o escuchando radio durante su estadía en el Hotel Palmaroga, según nos comentó una funcionaria del hotel fuera de cámaras. La habitación 104, donde estuvo hospedado el astro del fútbol, conserva su estilo neoclásico, una amplia cama y un jacuzzi. Son algunas de las características que presenta esta suite presidencial. Y es una habitación temática. Nosotros estamos en un edificio que fue restaurado en su totalidad, la parte de la fachada, y la parte donde estamos fue prácticamente reconstruida y le damos una ambientación del estilo neoclásico de los 1900, ¿verdad? Y esta habitación tiene de particularidad que tiene una doble altura, van a ver muchas molduras, rosetones de la época. Tratamos de ambientar las luminarias como en aquella época, pero con la tecnología de hoy. El dormitorio también tiene una sala, un dormitorio, un baño con jacuzzi. Tiene un pequeño kitchenette y un baño social en la sala, ¿verdad? La presencia de la estrella Ronaldinho Gaúcho trajo consigo un importante marketing para el hotel, según su gerente general. Tuvimos una repercusión a nivel mundial. Como te explicaba, ¿verdad? Era gracioso ver de repente el nombre Palmaroga Hotel y luego las letras en chino, en filipino, en árabe de repente, ¿verdad? Realmente nos dio una tremenda satisfacción. Con Ronaldinho libre y ya en su país, en Paraguay las autoridades de la policía y la fiscalía orientaron todas sus capacidades contra Dalia Angélica López Troche, la empresaria que probablemente fue la que orquestó todo este esquema de falsificación de documentos. La implicancia de Dalia López
resulta supuestamente casi irrefutable luego de que la propia fiscalía recibiera de parte de la esposa del empresario brasileño Wilmon de Souza Lira una serie de mensajes intercambiados por ella con Dalia López. En aquellos mensajes que se utilizaron como evidencia, Dalia López se jactaba constantemente de las influencias que decía tener en Paraguay. Nombraba autoridades como el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con quien tenía una cantidad impresionante de fotografías que las distribuía para hacer notar que tenía incidencia sobre el mandatario. Se enseñaba en imágenes con el entonces diputado Freddy de Clesis, quien llegó a ser cuñado de Dalia López, así como también constantemente alardeaba de que manejaba la policía y el Ministerio del Interior. En aquellos mensajes obtenidos como evidencia, la propia Dalia López iba relatando en tiempo real el proceso que se siguió para la obtención de los documentos para Ronaldinho y su hermano, así como también para Wilmon de Souza Lira y su esposa, la brasileña, que igualmente también fueron beneficiados con documentos de nuestro país, pese a que ellos son brasileños. Claramente, Dalia López tenía una injerencia brutal en muchas autoridades de nuestro país. Su poder económico no pasaba desapercibido, pero hasta ese momento, al menos mediáticamente, ella todavía era una persona con un perfil relativamente bajo. Dalia López fue imputada y declarada en rebeldía, pero hasta hoy día nunca se presentó ante la justicia. Supuestamente es la más buscada del Paraguay, pero casi todos saben que se encuentra en el departamento de San Pedro, donde claramente también ella recibe protección. ¿Qué es lo que quiso hacer Dalia López con el caso Ronaldinho? Quiso mostrar su poderío económico, quiso alardear de la influencia política que tenía, o quiso mostrar que ella era la que mandaba. La predisposición de las autoridades de nuestro país a acceder a los pedidos de una empresaria también evidenció el permeable sistema de trabajo en el que se desenvolvían. Alguien con dinero, entonces, tranquilamente podía o puede hacer lo que quiere. Usando como argumento el temor de contraer el coronavirus, la empresaria Dalia López no se presentó a la audiencia de imposición de medidas que debió realizarse en la fecha ante la jueza Lizy Sánchez, informó su abogado defensor Álvaro Arias. Hemos señalado al juzgado que la señora Dalia López se encuentra con una enfermedad denominada diabetes tipo 2 y debe consumir insulina. Y además sufre de hipertensión arterial. Entonces la médica de cabecera, la doctora Jazmín Vera de Rufinelli, extendió un diagnóstico médico en donde se señala esta situación. Según el abogado Álvaro Arias, la jueza Lizy Sánchez podría disponer que un médico del Poder Judicial constate el estado de salud de su cliente, quien se encuentra en su vivienda de Lambaré. Es una de las opciones. El médico forense del Poder Judicial está ahí y diríamos la jueza puede disponer esa situación, como también puede, vamos a decir, dejar hasta que se pase esta epidemia que tenemos, esta pandemia, ¿verdad? Y bueno, y si también hay que decir que puede disponer la rebeldía, y si es así, nosotros probablemente vamos a interponer un recurso de apelación general, ¿verdad? El abogado Álvaro Arias argumentó la inocencia de su cliente Dalia López con relación a la producción de pasaportes adulterados y cédulas falsas utilizadas por Ronaldinho Gaúcho y su comitiva. Según el abogado defensor, los documentos fueron gestionados por 2 gestores y que la participación de su cliente Dalia López fue el de presentar a uno de los gestores a pedido de Paula Oliveira, esposa de Wilmon de Souza, también detenido por uso de documentos adulterados. La versión que nos da nuestra cliente a nosotros es que ella fue una persona que contactó nada más con uno de ellos de nombre Iván, al otro ni siquiera no lo conoce, nunca jamás habló con él, ni por teléfono ni personalmente, y bueno, directamente ya después de ese contacto que tuvo
la señora Dalia con Iván y la señora Paula Oliveira, que es la esposa de Wilmondes de Sousa Lira. Es la versión que da nuestra defendida, ¿verdad? Ella realmente se constituyó casi en un pasamano, ¿verdad? No, fue a pedido de Paula y finalmente los que decidieron usar esos documentos fueron Lira y por consecuencia Ronaldinho y su hermano, ¿verdad? El 5 de diciembre de aquel mismo año 2020, cuando ya cumplía arresto domiciliario en un hotel, el principal procesado que quedó en la causa, Wilmondes Sousa Lira, se escapó de su lugar de arresto domiciliario y regresó a su país, Brasil. De ese modo, también dejó en ridículo a la justicia de Paraguay, ya que él, ante la ausencia de Dalia, pasaba a ser el principal procesado en el mega caso Ronaldinho. Un detalle particular que rodeó a la fuga de Wilmondes Sousa Lira es que cuando le dieron el arresto domiciliario, sus abogados utilizaron costosas propiedades como garantía de su sometimiento a la justicia. Cuando el brasileño escapó en diciembre del 2020, la justicia ordenó el embargo de aquellos costosos bienes de los abogados de Wilmondes Sousa Lira. Como un cierre parcial de este caso, un tribunal de sentencia emitió su veredicto el 18 de diciembre del año 2023, estableciendo condenas para algunos de los procesados en el sonado caso Ronaldinho. Por ejemplo, fueron condenados el funcionario de migraciones que trabajaba en Puerto Falcón, Bernardo Guzmán Arellano Domínguez, a una pena privativa de libertad de 5 años. También el suboficial inspector de la Policía Nacional, que trabajaba en el Departamento de Informática, Cirilo Gustavo Amarilla Cañete, sufrió un castigo de 4 años. Los gestores Vicente Javier Martínez Moreno, Gerardo Sebastián Medina Gómez e Iván Francisco Campos Miño fueron condenados a 2 años de reclusión. En la misma causa llegaron a ser procesados el funcionario de migraciones Wilson Guzmán Arellano Duarte, quien fue penado con 2 años pero con suspensión de la ejecución de la pena, y Estela Maris Lugo, también a 1 año de condena pero con suspensión a prueba de la ejecución. Yo creo que eso se tenía que hacer y evidentemente la ley es rigurosa, pero es la ley y eso lo hacemos, y por lo menos de mi parte siempre lo hago analizando estas aristas, como ya hablamos, por la ciudadanía que él mismo tenía, teniendo en cuenta que es brasileño, y yo siempre tomo el ejemplo de qué iba a pasar si nosotros lo liberábamos en ese momento y después, a través de las investigaciones, meses después, veíamos un esquema profundo de lavado de activos donde él mismo era partícipe. Nos íbamos a quedar sin la posibilidad de procesarlo dentro del país. Entonces era una herramienta necesaria y evidentemente eso lo voy a seguir sosteniendo. Más allá del impacto mediático que tuvo el caso Ronaldinho en Paraguay, de su estadía en prisión, del torneo de fútbol con los presos de la agrupación especializada y del escape del empresario que lo trajo a nuestro país, aquel caso dejó una profunda enseñanza para el sistema de justicia, que habría que perseguir penalmente a cualquiera, no importa quién sea. Ronaldinho podía haber entrado a Paraguay con sus documentos originales, sin la necesidad incluso de utilizar aquel pasaporte paraguayo que él sabía que era falso. Nunca nadie pudo entender por qué Ronaldinho presentó en el aeropuerto los documentos falsos que le habían regalado. ¿Qué necesidad tenía de hacerlo? Cayó en un engaño, se dejó llevar por las personas que lo contrataron, o efectivamente formó parte de una organización de lavado de dinero. Esas son respuestas que tal vez alguna vez se respondan cuando finalmente caiga detenida la principal involucrada en esta historia, la empresaria paraguaya Dalia Angélica López Troche, quien continúa prófuga hasta hoy día, en el momento de la grabación de este material. Marzo del año 2026, supuestamente es la más buscada de nuestro país. El histórico caso Ronaldinho y su estadía en la cárcel de Paraguay
aquí en Expediente Abierto.